hay 77 jóvenes conectados. Pero hemos estudiado la palabra de Dios, porque sabemos que en la Biblia hay varias enseñanzas sobre la vida de Jesús, que es el tema que nos vamos a tocar en esta tarde, y hay tantas versiones acerca de él. Pero estudiando la palabra de Dios, vamos a comprender, vamos a comprender esa palabra prácticamente necesitamos cambiar. Gracias por tu ¿cuántos jóvenes hay? ¿Ah? ¿Cuántos jóvenes hay? 74. Y queremos darle gracias a Dios por todavía aquí en las redes, porque 74 jóvenes conectados. José, el tiempo es tuyo. Listo. Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor me los bendiga. Amén. Queremos darle la bienvenida a esta transmisión. Amén. Primeramente que nada, a nuestro hermano Juan Pi, profesor de matemáticas, allá hasta la bella comunidad de Tocumen. Queremos también saludar a nuestra hermana Dalis Galvez, que también está conectada, a nuestra hermana Arisleida en Colón, que también está conectada, y a los 80 jóvenes conectados en la plataforma juvenil de parte de la Iglesia de Dimensión Profética. Ya ustedes los vieron, vamos a dar un saludo para que puedan verlos. Ahí está la Iglesia de Dimensión Profética, saludándolos. Y los hermanos de WhatsApp también pueden saludar. A los que están en Instagram, no sé cuántos hay, quizá hay uno o dos, pero ahí están en Instagram, en la cámara principal. También les mandamos un saludo. En esta hora, saludos Juan, Dios te bendiga. En esta hora queremos estudiar nuestra campaña del año 2022. Estamos preparándonos para entender la Biblia, específicamente los temas de interés eterno. ¿Y cuáles son esos temas de interés eterno? Lo vamos a ir desglosando. Nuestra lectura bíblica para esta sección, ¿dónde está la hermana? Gracias a la hermana. Hermana, gracias por la lectura bíblica. ¿Dónde está? Gracias. La lectura bíblica general para toda la campaña, para los 21 temas, es Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es un texto favorito de nuestro hijo espiritual César Reyes. Un día de este le voy a pedir que tenga aquí una disertación sobre ese texto. El bosquejo general son 3 semanas. La primera semana, una vida que cambió el mundo. La segunda semana, cómo conocer el futuro. Y la tercera semana, esperando el regreso de Jesús. 3 requisitos para entender
3 requisitos para entender lo que la Biblia dice con respecto a estos últimos tiempos, en cuanto a los temas de interés eterno. Grábense esa frase, temas de interés eterno. Es tiempo para el 11 de diciembre, estuvimos aquí viendo el primero de esos requisitos, que era entrar en comunión con Dios de manera especial. Todos nosotros tenemos comunión con Dios, pero en este tiempo, y voy a hacer una observación. ¿De qué tiempo estoy hablando? Estoy hablando 1844, 2021. En este tiempo, 2022, ya estamos en el 2022. En este tiempo, desde 1844, supóngase que la pared es el fin del mundo, hasta 2022. Ahí era 2021, ¿no? Aquí es 2022. ¿Qué le falta? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Es qué? Bien. Por eso en la pantalla usted ve que va a aparecer un reloj con el tiempo. Ese tiempo se va moviendo a través de la transmisión. Ahora mismo dice que son 11:55. Faltan 5 minutos para que termine el mundo. Según mi reloj. Ese fue el tema que estudiamos el 11 de diciembre aquí. Allí nosotros glosamos un pasaje. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Salmos 1, del 1 al 6. El segundo tema es el que vamos a ver hoy. El mensajero y el mensaje. En el primero vemos nuestra relación con el mensajero con Dios. En el segundo vamos a ver la relación del mensajero con la palabra de Dios. Y el tercero que vamos a ver la próxima semana, con el que cerramos este preámbulo a la campaña. Estos son 3 temas que nos van a hacer entender lo que son los temas de interés. Los temas de interés. Estos temas, este último tema es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. No en el terrenal, en el celestial. Eso nos lleva a la relación del mensajero y el plan de salvación. Muy bien. Vamos a hacer un resumen, los primeros minutos de lo que estudiamos el 11 de diciembre. Primero, la comunión con Dios, la relación del mensajero con Dios. Apocalipsis 1:3 nos presentaba la forma de estudio. ¿Cuál era esa forma? Bienaventurado el que ¿qué? El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está escrito. Quería que les dije que marcaran con cuidado, que marcaran con cuidado que primero es singular, el que lee, pero luego cambia a plural. ¿Por qué? Porque el que lee es uno, pero los que oyen son más de uno. ¿Okay? Bien, vamos entonces al segundo tópico que estudiamos ese día. Es el perfil del candidato. ¿Se acuerdan? Habían 2. El justo y el malo. Salmo 1 del 1 al 6. El primer versículo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Empezamos a averiguar quién era ese, y no encontramos a nadie aquí. No encontramos a nadie. Sin embargo, a partir del versículo 4 en adelante, empieza a mencionar un grupo, los malos. Y cuando revisamos la lista de quienes estaban allí, yo era el primero. Entonces, ¿qué propusimos? Aquí está el justo, esperando. Y acá está el malo con todos los malos. ¿Y qué propusimos? Vamos a saltar, ¿no? Y me acuerdo que la hermana hizo una excelente dramatización de los malos. Ella llevaba su Biblia como una muy buena cristiana
pero cuando llegó el sábado en la noche se fue a la discoteca y dejó la Biblia. ¿Verdad? Amén. Muy bien. Así que ya sabemos. El tercer punto, que no lo vimos así como, pero sí lo mencionamos, son las instrucciones de mayor importancia. ¿Para quién? Estas instrucciones de mayor importancia se encuentran en 2 Timoteo 4, 1 al 8. Y en resumen, ¿qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que predique esta cosa, la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la responsabilidad del mensajero. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos con un problema. Que el mensajero de los tiempos de 1844 a la fecha no puede ser el mismo mensajero antes, y voy a ser más claro, antes de Guillermo Miller. Estamos estudiando a Guillermo Miller a las 7 de la noche todos los días en mi canal. Y estamos en la lección número 8. Hoy es 8, ¿no? Hoy nos toca la lección 8. A las 7 de la noche. Y estamos viendo que los predicadores, como Guillermo Miller, son extraños. Guillermo Miller se burlaba de su abuelo Fel y se burlaba de su tío Müller. Porque de la manera en que ellos predicaban, los imitaba a la perfección cuando solo tenía 20 años. Pero después de una guerra de Estados Unidos contra Gran Bretaña, Guillermo Miller empezó a razonar. Y dice, ¿sabe una cosa? Yo soy deísta, pero ¿cómo es posible que a menos de 2 metros haya estallado una bomba? Cayó una bomba y a mí no me pasó nada. Alguien me protegió. Y a Guillermo Miller eso le empezó a molestar. Por 2 años estuvo rompiéndose la cabeza. ¿Qué pasó? El ejército de Estados Unidos eran muchachos que ni sabían usar las armas. Y el ejército de Gran Bretaña, ¿saben? Acabó de derrotar a Napoleón Bonaparte. Y los muchachitos de Estados Unidos. Guillermo Miller lo vio derrotar a Gran Bretaña. Y expresó lo siguiente. Una mano invisible iba detrás de ellos. 2 años Guillermo Miller estuvo peleando con eso. La historia dice que Guillermo Miller se bautizó en el año 1816. Esta tarde a las 7 seguimos con esa historia. Forma especial de predicar. Ya no se puede predicar como se predicaba antes de Guillermo Miller, antes de que el tiempo del fin diera su inicio. Ahora hay que predicar de una manera especial, forma especial de estudio. Hay que estudiar de una manera especial. Ya no se puede estudiar de que mira que yo voy a estudiar los viernes en la noche en la escuela sabática porque el sábado tengo que dar la clase. No, señor. Ya no se puede estudiar así. Ahora hay que estudiar de otra manera. Elena dice, estoy leyendo Matutina, Ser semejante a Jesús, 1 de marzo. Leo. Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías se relacionan con los últimos días. Las profecías que se relacionan con los últimos días requieren, ¿qué cosa? Una forma especial de nuestro estudio. No la inventó el hermano Moreno. El último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos no solo leer, sino
entender. Pero Satanás ha sellado la mente de muchos, de manera que se han regocijado en encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis, o sea, la revelación de Jesucristo, y por ende, la Biblia. ¿Sabe usted cuántas personas comienzan diciendo, no entiendo el Apocalipsis? Y con eso terminan diciendo, no entiendo la Biblia. Basta con que tú digas, no entiendo un libro en la Biblia, para que termines diciendo, no entiendo la Biblia. ¿Y qué le pasa a la Biblia? Coge polvo. Abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23 en tu casa. Amén. Es así. Muy bien. Ahora yo voy a meternos a ustedes en problemas y me voy a meter yo también en problemas. ¿Por qué? Porque vamos a Proverbios 9. Ahí es donde empieza el asunto hoy. Proverbios 9 hace un llamado. ¿A quién llaman y qué le ofrecen? Proverbios 9, 5. En Proverbios 9 encontré dos mujeres. ¿Dónde hay dos mujeres que ustedes recuerdan? ¿Dónde hay dos mujeres? ¿En qué libro hay dos mujeres que ustedes recuerdan? Dos mujeres. ¿En qué libro? Esta es Sociedad de Jóvenes, yo no vine a predicar. En Apocalipsis. En Apocalipsis hay dos mujeres. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una escarlata y la otra. Bueno, acá también hay dos mujeres. La primera se llama la sabiduría. Y la segunda se llama la insensata. En el versículo 5 hay un ofrecimiento, hay un llamado que hace la sabiduría. Y dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. La sabiduría está llamando. ¿De qué pan y vino está hablando? ¿Cómo lo entiende el hombre natural que Elena de White llama animal? Lo vamos a ver ahora en el deseo de toda la gente. En comparación con el discípulo de Cristo. ¿Saben ustedes que hay tres dimensiones espirituales? La natural, o sea, el que no sabe ni le interesa nada de Dios. La carnal, el que lucha todos los días por acercarse cada vez más a Dios. Ese que está en el proceso, conoció a Cristo y empieza a pelear. Está en la carne, pero lucha por matar a 10 hombres todos los días. Y el espiritual, que hasta hoy solo Cristo. Solo Cristo y los requisitos del hombre espiritual. Pero nos llama a todos a que seamos semejantes a Él. Amén. El deseo de toda la gente. El capítulo 41. Crisis en Galilea. Pregunto, ¿qué es una crisis? ¿Alguien, por favor? Micrófono ahí. ¿Qué es una crisis? Sí, dale ahí. Algo. ¿Qué es una crisis? Ajá, tu papá. ¿Qué es una crisis? Bueno, una crisis es una situación de emergencia. Ajá. Una situación de emergencia donde vota una situación difícil. ¿Hay felicidad cuando hay crisis? No. Entonces, una crisis va en contra de 1 Tesalonicenses 5:16, que dice estar siempre gozoso. Una crisis es algo que no te deja ser feliz. El marido que no trajo la plata a tiempo para pagar la cuenta. El hijo que salió mal en la escuela.
La niña de 17 años que se dejó, ¿cómo se llama? Dejó de estudiar porque se fue con el que le robó el corazón. ¿Sí o no? Todo eso es crisis. ¿Saben una cosa? ¿Está el mundo en crisis? ¿Sí o no? Oh, ¿saben una cosa? Que no todas las crisis las manda el diablo. ¿Saben que algunas crisis las provoca Dios? Y ese es el caso de la crisis que hoy vamos a estudiar. La crisis en Galilea. Es la segunda crisis. Porque la primera fue en Judea. Ahora la segunda se da en Galilea. Y saben que el mismo Señor Jesucristo la provocó. ¿Por qué? Tenía un propósito. ¿Por qué? El Señor provoca, no permite, sino provoca una crisis. ¿Qué quería hacer él? Si el tiempo no lo permite, vamos a ver cuál era el propósito de esa crisis. Pero antes, vamos a ver cuál es el propósito de mandarte a comer pan y vino. Jesús se le dijo claramente, hay algunos de vosotros que no creen. Y añadió, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él deseaba que comprendiesen que si no eran atraídos a él, era porque sus corazones no estaban abiertos ¿a quién? Al Espíritu Santo. El hombre animal, aquí está la frase que le dije hace un rato, ¿no? La Biblia, en mi versión, dice el hombre carnal. Pero Elena G. de White, en mi deseado de toda la gente, dice el hombre animal. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque le son ¿qué? Loca. Miren, cuando yo leí esta frase, se me ocurrió José. ¿En qué se parece un animal a un hombre animal, a un hombre natural? Si usted le ofrece, póngase así, si usted le ofrece a un perro, yo tenía 2 perros, ya se murieron. Si usted cuando yo le ofrecía a Susi y a Black, le ofrecía pollo, venían corriendo. Pero cuando yo le ofrecía zanahoria, solo Black venía, Susi se quedaba. ¿Por qué Black venía y Susi no? Porque los perros no fueron hechos para comer zanahoria. Pero a Black, desde que llegó, así, 5 o 6 días de haber nacido, alguien lo dejó en la puerta de mi casa, lo acostumbramos a comer juguitos de vegetales, zanahoria, y Black sí comía. Era casi vegetariano. Pero si usted le dice a un cristiano moderno, oye, mira, ven a mi casa que tengo un buen plato de comida vegetariana para ti. Ay, José, avísame cuando tengas un buen muslo de pollo. ¿Verdad? ¿Ah? El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede entender porque se han de examinar ¿cómo? Espiritualmente. Ahora bien, ¿qué dice? Por la fe es como el alma, ¿qué hace? Contempla la gloria de Jesús. Esta gloria está oculta hasta que por el Espíritu Santo la fe se enciende en el alma. ¿Quién hace el trabajo? Usted sabe, antes de la pandemia, el Espíritu Santo peleaba conmigo. Durante la pandemia sigue peleando. Y todavía no hemos salido de la pandemia y él sigue peleando conmigo porque el trabajo del Espíritu Santo es pelear con el cristiano. ¿Y por qué se pelea? Dígame por qué
el Espíritu Santo tiene que pelear con cristianos. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Todos nosotros tenemos la misma tendencia. Y el Espíritu Santo está allí. No, por ahí no. Por ahí no. Un día esa lucha terminará. Pero si cada día le cedemos al Espíritu Santo, Él va ganando terreno. Y el otro va perdiendo. Por eso es que tenemos la preparación para estudiar la Biblia y las profecías. Tema 2. El mensaje, el mensajero y el mensaje. ¿Qué vamos a ver? La relación del mensajero con la palabra de Dios. Pregunto, ¿alguien aquí sabe qué es un cartero? Un cartero. Pregunto, ¿un cartero puede abrir la carta que lleva? ¿Puede abrir la carta que lleva? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No debe. Ah, claro que puede abrirla, pero no debe. Sin embargo, el mensajero del Señor Jesucristo no puede llevar el mensaje a menos que se lo aprenda. Porque Él es el mensaje. Él es el mensaje. El mensajero. Mire, mis amigos de el Instituto Nacional. La hermana Dali, que está aquí con ahora mismo, tuvo contacto con uno de ellos en estos días, porque necesitábamos una pinta de... Y yo puse el anuncio en todas mis redes. Y uno de mis compañeros, que tengo más de 4 o 5 años no lo verlo, nos encontramos en la fiesta de los 40 años de egresado, me escribe y me dice: José, yo te puedo dar la sangre que necesita tu hermano. Y yo le di los datos, se comunicó con ellos y se vieron el banco de sangre. Y cuando ellos se vieron allá, empiezan a hablar de José. Y él le dice: José, desordenado este muchacho en el Instituto Nacional, es un problema serio. Y ella le dice: no puede ser el mismo José que yo conozco. Y él dice: ¿cómo así? Sí, el José que yo conozco tiene un programa, ahí fue donde lo conocí yo, y le dijo, ella le dijo a él: si usted quiere, le mando el link para que se conecte a las 5 de la mañana con él. Y él dice: sí, sería bueno, está bien. Está bien. ¿Quién hace el cambio? ¿Quién produce el cambio? El Espíritu Santo. La gloria sea para Dios. Por eso, el mensajero de Dios no lleva la carta, no solo la lleva, sino que la tiene que vivir. Está obligado a vivirla. El mensajero de Dios tiene que leer la carta y aprendérsela, no de memoria, en su vida. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de ahora. Mateo 4:4. ¿Qué dice Mateo 4:4? Vamos con la misma mecánica que hicimos el 11 de diciembre. ¿Quién lo lee y me lo explica? Ahí está, Mateo 4:4. ¿Quién lo lee? Hermano, venga. Dale el micrófono ahí a la hermanita. Sí. Él respondió y escribe está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué se entiende? Así rapidito, con 2 o 3 palabras, estoy ahí. Él respondió a Satanás y dijo a Satanás sobre la bandera de Dios. Quiere decir que nosotros a través de Dios en la que aprender para la mujer. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Quién más ve algo más ahí? Gracias, hermano. Cecilia. Que no solamente la
Bien. Vamos a la gráfica. Miremos este bosquejo. Juan 6, 22 al 71. 3 partes. La primera parte. La gente busca a Jesús. ¿Cuántos aquí buscan a Jesús? Buscamos a Jesús. ¿Alguno de nosotros ya lo encontró? Vamos a ver ahora. Segunda parte. Jesús, el pan de vida. ¿Cuántos vemos a Jesús como el pan de vida? Tercera parte. Palabras de vida eterna. Miremos entonces la primera parte. La gente busca a Jesús. Rapidito. En el versículo 22, 23 y 24 presenta la situación. Y de allí extraemos la primera lección. Avance, por favor. Primera lección. Usted puede leer el versículo con calma en casa. Los tres 22, 23, 24. Con calma en casa. Vamos a la primera lección. Falsa búsqueda y prueba definitiva. Eso es lo que sacamos de la primera lección. Mira qué dice. ¿Sigue? Dice, la noticia del milagro de los panes se difundió lejos y cerca. Y muy temprano, a la mañana siguiente, la gente acudió a Betsaida para ver a Jesús. Venían gente, grandes multitudes, por mar y por tierra. Seguimos. Los que le habían dejado a la noche anterior, volvieron esperando encontrarle todavía allí, pero no había barco en el cual pudiese pasar al otro lado. Pero su búsqueda fue infructuosa y muchos se dirigieron a Capernaum, siempre buscándolo. Si los hombres pudiesen haber tenido el mundo con Cristo, escuche bien esto, lo buscaban a Cristo, pero ¿por qué lo buscaban? Si los hombres pudiesen haber tenido el mundo con Cristo, multitudes le habrían tributado fidelidad, pero no podía hacer un servicio tal. Entre los que estaban relacionados con él, muchos habían sido atraídos por la esperanza de un reino mundanal. Todos, pero sí, muchos. ¿Qué buscaban? La falsa búsqueda y la prueba definitiva incluía ¿a quiénes? A los discípulos. Había una crisis en derredor, ¿sí o no? Había una crisis. Como había una crisis, Jesús resolvió el problema y pensaron que Jesús estaba allí para resolver todos los problemas. Pregunto, ¿cuántos no han venido a la iglesia con la esperanza de que en la iglesia se van a resolver sus problemas? Ayúdenme, por favor. ¿Cuántos? Alguien te dijo que si venías a la iglesia conseguirías trabajo. ¿Y qué descubriste? ¿Qué descubriste? Que lo que menos vas a conseguir si vienes a la iglesia es trabajo. ¿Oíste? ¿Cómo se ríe? ¿Por qué? ¿Qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. ¿Qué dice Mateo? 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero lo creemos. Hay una crisis en derredor. Estos, ¿quiénes? Los discípulos.
debían ser desengañados. La profunda enseñanza espiritual que hay en el milagro de los panes no había sido comprendida. Jesús los bendijo, le resolvió el problema de la comida un día y pensaron que Jesús estaba para resolverle el problema de la comida todos los días. Y empezaron a seguir a Jesús. Interés. Tenía que ser aclarado. Y esta nueva revelación iba a traer consigo una prueba detenida. En otra versión dice definitiva. El Salvador les instó: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. ¿Alguien dice amén? No busquéis solamente el beneficio material. No tenga por objeto vuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, esa sabiduría que durará para toda la vida, para la vida eterna. Jesús no satisfizo su curiosidad. Dijo tristemente: me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. ¿Qué palabrita? No lo buscaban por algún motivo digno, sino que como habían sido alimentados con los panes, esperaban recibir todavía otros temporales, vinculándose con él. Pregunto, si tú sabes que tienes un vecino que es amigo del presidente, ¿no quiere ser su amigo? ¿Por qué se querían relacionar con Jesús? Porque esperaban que Jesús les resolviera sus problemas. El Salvador les instó: trabajad no por la comida que perece, mas por la comida a vida, por la comida que a vida eterna permanece. No busquéis solamente el beneficio material. No tenga por objeto vuestro principal esfuerzo proveer para la vida actual, pero buscad el alimento espiritual, a saber, esa sabiduría que durará para toda, para la vida eterna. Solo el Hijo de Dios puede darla, porque a este señaló el Padre, que es Dios. ¿Qué dijo el Padre del Hijo? ¿Qué dijo el Padre del Hijo? Este es Dios. El Padre confirma que el Hijo es Dios. Un falso reavivamiento o despertar. En medio de todo lo que estaba pasando, un grupo parece que camina bien. ¿Verdad que caminaban bien? Por el momento se despertó el interés de los oyentes. Exclamaron: ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Qué haremos? Reconocemos que estamos mal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Parecía buena pregunta, ¿verdad? Habían estado realizando muchas obras penosas para recomendarse a Dios. Y estaban listos para enterarse de cualquier nueva observancia por la cual pudiesen obtener mayor mérito. O sea, estaban dispuestos a ¿qué? A ganar el favor de Cristo haciendo obras. Pregunto, ¿no ocurre lo mismo hoy? ¿No pensamos que si hacemos esto, bajamos un escalón para el cielo? Se nos olvida que la salvación no es por obras.
Lo mismo cobra el que llegó a las 6 de la mañana a trabajar que el que llegó a las 5:30 de la tarde. Cobra exactamente igual. La salvación es igual para todos. Su pregunta significaba: ¿qué debemos hacer para merecer el cielo? ¿Cuál es el precio requerido para obtener la vida venidera? ¿Hay un precio? Claro que hay un precio, pero ni tú ni yo lo podemos pagar. Ya se pagó. Respondió Jesús y díjoles: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, Jesús le está diciendo: mira, lo único que tienes que hacer, cree en mí. Cree en mí. Si tú en verdad crees en mí, todo está resuelto. ¿Me crees? ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? 3. ¿Por qué se lo preguntó 3 veces? El tuyo se trabó, el mío se trabó. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? El mío se trabó. Déjeme. Ajá, ya respondí. Ok. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Pero la gente no quería recibir esta declaración de la verdad divina. Jesús había hecho la obra que la profecía había dicho que haría el Mesías. Jesús no los engañó. Jesús cumplió lo que la profecía decía. Pero no habían presenciado lo que sus enseñanzas egoístas habían representado como la obra suya. ¿Cuál era el problema? ¿De qué obra hablaba Jesús? ¿Y cómo interpretaron los mensajeros de Dios en su momento? ¿Cómo interpretaron esta obra? ¿De qué estaban hablando? Miren ustedes. Cristo había alimentado en verdad una vez a la multitud ¿con qué? Panes de cebada. Pero en los días de Moisés, Israel había sido alimentado con maná durante 40 años. Y se esperaban bendiciones mucho mayores del Mesías. En otras palabras, era una falsa búsqueda del Mesías. Estaban buscando a un Mesías que hiciera más de lo que había hecho Moisés. Porque para ellos no fue Dios el que hizo caer maná del cielo por 40 años, sino fue Moisés. Por lo tanto, Moisés era más grande que Jesús. Y ahora estaban buscando un Mesías que fuera más grande que Moisés. Pero eran discípulos de Jesús. Eran discípulos de Jesús. Bueno, podemos concluir esta sección diciendo: con corazón desconforme, preguntaban que si Jesús podía hacer obras tan admirables como las que habían presenciado, no podía dar a todos los suyos salud, fuerza, riqueza, librarlos de sus opresores y exaltarlos al poder que a la honra. En otras palabras, si Jesús en verdad era lo que decía ser, entonces, Señor, 2 de sus discípulos, ¿qué le pidieron? Uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando llegara a su reino. Eso era lo que querían los discípulos. Los mensajeros de Dios no se relacionaban con la palabra por conocer la palabra, sino por aprovecharse de ella. El hecho de que aseverara ser el enviado de Dios, sí,
sin embargo, se negara a ser el rey de Israel, era un misterio que no podían sondear. Su negativa fue mal interpretada. Si tú eres el Mesías, entonces ahí está. Derrota al César y ponte tú como rey. ¿Por qué no lo haces? Incluso uno de sus discípulos cargaba una espada escondida, listo para la batalla. ¿No cargas tú en tu casa también alguna espada escondida, listo para echar verdaderamente a tu casa? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el mensajero del Señor de hoy? 1844 inició. Muchos concluyeron que no debía a presentar sus derechos porque él mismo dudaba del carácter divino de su misión. En otras palabras, muchos llegaron, discípulos de Jesús, llegaron a decir que Jesús dudaba de quién era él. Problema serio. Así abrieron su corazón a la incredulidad y la semilla que Satanás había sembrado llevó fruto según su especie. Incomprensión y deserción. En otras palabras, terminaron dándole la espalda a Jesús. Eran discípulos y terminaron dándole la espalda a Jesús. Ellos, a la verdad, estando en crisis, llegaron a una falsa conclusión. Y usted y yo hoy, ¿qué podemos decir? ¿Será que estamos viendo el COVID-19 como un problema que Dios no puede resolver? ¿Será que también estamos dudando del Dios que tenemos? Y que pareciera que un virus es más poderoso que él. ¿Dónde están los mensajeros de Jesús hoy? ¿Dónde nos encontramos los que decimos ser adventistas del séptimo día? Y que tenemos que decirle a esos 109 jóvenes que están acá, más 6 más que están de este lado, y no sé cuántos hay en Instagram, a estos que están en las redes sociales, no conocen a Jesús. ¿Dónde están los mensajeros de Dios que tienen que ir allá a las redes sociales y decirle a esos que están allí, hay un Cristo que es más poderoso que el COVID-19? Mis queridos hermanos, la segunda parte y la tercera parte de este estudio de hoy lo vamos a ver la próxima semana. Jesús es el pan de vida. Recuerden, estamos en una crisis. Cuando estudiemos la tercera parte, vamos a ver el propósito de la crisis y por qué el Señor mismo la creó en Galilea. Mientras tanto, les invito a leer Juan 6, 25 al 59 y 60 al 71. Nos vemos en 8 días. El Señor les bendiga. ¿Cuánto hemos disfrutado de este tema? Amén. Vamos a esperar ansiosos la próxima parte. Vamos a concluir este programa de Sociedad de Jóvenes. Vamos a quedar de pie y vamos a orar. Amantísimo Padre, que estás en la altura del cielo, te agradecemos, Señor, por haber utilizado al hermano José Moreno para que nos traiga una porción de tu palabra.
Te pedimos que tú nos ayudes a ser mensajeros y poder llevar tu palabra a aquellos que todavía no la han escuchado o de aquellos que todavía no han tomado la decisión de seguir tus caminos. Te agradecemos porque nos trajiste aquí con bien y ahora que vamos a salir de este lugar, llevamos a nuestros destinos sanos y salvos y podamos durante esta semana poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Sé cómo cada familia representada en este lugar, sea algo enfermo, Señor, tú lo conoces por nombre y apellido, sánale conforme a tu santa y divina voluntad. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjame decirle. Cuestión de tiempo no hicimos la dinámica, pero el sábado abrimos con la dinámica. Dos grupos, otra vez. Un grupo va a representar los falsos mensajeros y el otro grupo va a representar los verdaderos mensajeros. Bien, ya hoy ya oramos, pero ese es el cierre, lo vamos a hacer la próxima semana. Dios bendiga. Gracias.